Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Episodio 36 del único podcast en español que habla exclusivamente sobre política alemana, un trabajo que hacemos desde hace bastante tiempo, ahora con el apoyo de Agenda Pública, con el amigo Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, Franco, estoy en un par de encuestas. Otra vez encuestas, Raúl. La gente se cansa, ¿eh? Ya, pero es que sacan todas las semanas encuestas. ¿Qué quieres que haga? Pues hay encuestas y hay una muy graciosa de INSA. Bueno, todas las encuestas siguen dando a los verdes por encima. De hecho, Forza ya es la cuarta semana que les da bastante por encima, 27 puntos, ¿no? Sí. Alguno los dio por debajo, ¿viste? INSA. Bueno, eso, INSA, te iba a decir que INSA saca una encuesta que le da a la CEU por arriba y empieza a hablar de que hay una nueva tendencia. O sea, una encuesta. No sé, quiero decir, yo estoy enfermo con las encuestas, pero amigos, no hay que esperar un poco. Y es verdad que estas 2 semanas ha sido de todos contra los verdes, con también las polémicas que ha habido con Robert Palmer, que no sé por qué me suena a cantante de música o actor, pero bueno, el nombre. Y bueno, con esa polémica que hablábamos la semana pasada de que no habían puesto el nombre de Alemania en su programa, etcétera. Pero bueno, ahí siguen, arriba las encuestas y siguen los demás partidos con la misma estrategia de combatir el hipe, ¿no? De los verdes en las encuestas y en el debate público, hablando del hipe de los verdes en las encuestas y en el debate público. Claro. O sea, mal. Bien, bueno. Elefante, fin. ¿no? Elefante, clarísimo. Bueno, está bien. Escuchá, te quería contar también que había visto otra cosa en esta semana, que Markus Blume, que es el secretario general del partido de la CSU, dijo que él no estaría dispuesto a ser el compañero pequeño de coalición de los verdes. Es decir, que si los verdes ganasen y convocasen a la CDU para armar un gobierno con ellos, la CSU no estaría disponible, ¿no? Me pregunto a dónde llevará esta presión, por qué se discute esto, cuál es el mensaje que quieren transmitir, ¿no? Bueno, el mensaje que quieren transmitir es que si los alemanes quieren la CDU el gobierno, tiene que ser que sea primer partido, ¿no? Pero bueno, a ellos, a la CSU, no le ha ido mal siendo Klein pequeño socio de la CDU, ¿no? Bueno. Sí, bueno, pero ellos se autoperciben como los jefes de la Unión, pareciera, al menos por ahora. Claro, bueno. Vamos a ver qué pasa. Escuchá, Raúl, te propongo entonces, ya que hicimos este breve repaso de las encuestas, de cómo está la situación, hacer hoy algo un poco diferente. Te propongo viajar a 1989. Escucha. Verehrte Zuschauer, hier Meldungen der Heute-Redaktion. Kurze Zeit nach Bekanntgabe der Grenzöffnung durch die DDR hat in Berlin ein Ansturm auf die Grenzübergänge eingesetzt. Viele hundert Ostberliner kamen ohne Schwierigkeiten. Estamos escuchando al presentador de Heute, que es uno de los noticieros más importantes del sistema de medios de Alemania, y es el 10 de noviembre de 1989. El día anterior pasó algo muy importante en Alemania, ¿no, Raúl? Claro, se cayó el muro de Berlín y cambió todo en el país, ¿no? Claro, cambió todo y se podría hablar de miles de cosas, ¿no? De hecho, hicimos hasta un podcast entero dedicado al tema con Andreu Jerez, 13 episodios, se llamaba La Transición Alemana, y la verdad es que lo hicimos también con la gente de Cosmo Estación Sur, y la pasamos muy bien, hicimos un repaso muy, muy profundo, ¿no? Sobre esto que pasó, ¿no? Muy recomendable podcast, la verdad, lo recomiendo a toda la audiencia, pero cuéntame por qué estamos hablando de la caída del muro. Bueno, porque quiero que hoy cumplamos la promesa de la semana pasada y hablemos de Die Linke, porque ya hablamos de la CDU, de la CSU, de los verdes, los liberales, de la ultraderecha, pero de la izquierda todavía ni una palabra, ¿no? Bueno, lo hemos nombrado al pasar casi, pero como no están en un lugar importante en las encuestas, pareciera como que no importan, así que ¿qué te parece si hacemos una recorrida histórica veloz sobre este partido alemán, un poco para
complementarlo con una visión más actual, ¿no? Con la que contaremos con la colaboración de un invitado especial, pero bueno, hablamos más adelante de eso. Vale, me parece buena idea. Lo de que vayamos a hacerlo velozmente lo veo complicado porque Die-Linke, el actual Die-Linke, tiene mucha historia detrás y nosotros muchas ganas de hablar. Pero hicimos una encuesta y la gente, digamos, el veredicto del pueblo fue que dure lo que dure este podcast. Es verdad, sí. Pues nada, ahí vamos. Recordemos que Die-Linke empezó con otro nombre, ¿no? Se llamaba, atención, SED-PDS, SED-PDS, que significa, no sé, ¿lo dices tú o lo digo yo, Frank? Lo digo, voy, mira. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und Partei des Demokratischen Sozialismus. Bueno, es fácil, ¿no? De traducilo. Lo cual traducido significa Partido Único Socialista de Alemania y Partido del Socialismo Democrático. ¿Y por qué hicieron esto? No sé, no se podían haberse llamado solo con el nombre del Partido Único de la RDA, le metieron otro también. De hecho, hubo tanto problema con eso, con mantener el nombre del antiguo Partido Único de la RDA, que en febrero de 1990 pasó a llamarse solo PDS. En ese momento, claro, Franco, se pasaron al PDS más de 280.000 militantes y cuadros del antiguo SED, ¿no? Del Partido Único de la RDA, ¿no? O sea que el SED, ¿no? Este Partido Único de la RDA, que era el hiper mega poderoso, desapareció en 3 meses. Bueno, diríamos más bien que se transformó. Pero sí, aunque mejor avancemos un poco. Te propongo que hablemos del primer personaje importante en esta historia, que es tan relevante que hoy en día, más de 30 años después, sigue siendo protagonista en el escenario político alemán, ¿no? Sí, creo que, me imagino yo que estás hablando de Gregor Gysi, ¿no? Exacto, ¿no? El primer presidente del PDS y aquel que se hizo cargo de uno de los temas más delicados y a la vez complicados de este partido, de algo que vamos a hablar mucho hoy, que es la herencia, ¿no? La pesada herencia. Un lastre, ¿no? Con el que todavía cargan, del que tal vez nunca podrán liberarse, ¿no? Por lo menos todavía no se han liberado, ¿no? Y claro, porque, a ver, estamos hablando de una élite, en ese caso de la RDA, quiero decir, que estaba involucrada con todos los actos, las acciones de la policía secreta. Todos sabemos cómo se llamaba la Stasi, ¿no? Staatssicherheit. También la construcción del muro, perseguir a los que pensaban diferente, a los críticos del régimen. Bueno, hay una cantidad de cosas que tampoco hace falta ahora enumerar, que son conocidas. Y acá podemos mencionar, me parece a mí, un primer elemento importante sobre este partido político para entender un poco cuál es la situación actual en la cabeza de muchos alemanes. Este pasado oscuro que estaba recién mencionando es el principal obstáculo que hace a Die Linke incapaz de ser un partido tenido en cuenta para formar gobierno a nivel federal. Incluso para el SPD no es así, ¿no? El propio Sigmar Gabriel, en algún momento, jefe del SPD, hubiese tenido la posibilidad de formar un gobierno con este partido y con los verdes, el famoso Rot-Rot-Grün, tenía la mayoría, podía haber desbancado a Merkel y no lo hicieron. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué partido está dispuesto a pagar el costo político de asociarse a Die Linke, ¿no? Con este pasado que estábamos diciendo, con esta herencia, esta pesada herencia? Porque, claro, recordemos que en la mente de muchos alemanes, y esto lo digo por experiencia propia en digamos, las personas cercanas alemanas que tengo acá, especialmente del oeste del país, ¿no? De la vieja República Federal, para esa gente Die Linke es la RDA, digamos. O sea, todo lo malo que representaba la RDA que mencionaba hace un momento. Sí, de hecho hay una app, ¿no? Que se llama Valomat, que es una encuesta donde te van poniendo temas sobre los que tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo, y en función de eso te acaba diciendo a qué partido votarías, ¿no? Y muchas personas les da a votar a Die Linke por sus posiciones ideológicas que coinciden con las del partido, pero que nunca lo terminarían haciendo por sus creencias sobre Die Linke, por esto que estás diciendo. Pero aún así, ahora mismo hay que decir que, bueno, a nivel federal nunca ha ocurrido, pero ahora mismo hay 3 estados federados donde Die Linke está en el gobierno. Uno es Berlín, claro, donde gobierna con el SPD y los verdes. Otro es Thüringen, donde tienen la presidencia del gobierno con Bodo Ramelow, del que hablaremos después, también gobierna con el SPD y los verdes. Y otros en Bremen. Y hay otras experiencias también en Berlín, de gobierno solo Rot-Rot. Lo iremos viendo. O sea que sí. Que ha habido experiencias. Es verdad que, sobre todo en el este de Alemania, donde Die Linke siempre ha sido más fuerte y, digamos, ha estado más aceptado. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Sí, tal cual. Como, digamos, la conclusión sería que a nivel regional, incluso local, ¿no? Que no tenemos la lista, pero existe formación de gobierno con Die Linke a nivel ya comunal, si querés.
esa dificultad no existe, pero insisto con que a nivel federal es un problema para el resto de los partidos coalicionar con Die Linke. Es una discusión importante, además porque hay otros elementos. Digamos, ya mencionamos la herencia, está claro eso, pero aparecen, no sé, facciones radicales dentro de la propia Die Linke que son visiones absolutamente incompatibles con la mayoría de los partidos con respecto a política internacional, por ejemplo. Lo hemos hablado cuando hablábamos del caso de los verdes y si se podría dar un Rot-Rot-Grün, y nuestro invitado en su momento nos decía, ojo, porque hay cuestiones que son insalvables, ¿no? Y lo dijo el otro día Robert Habeck, uno de los líderes del Partido Verde, diciendo, si ustedes no cambian la posición respecto de la OTAN, no hay forma de que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a... Esto me parece que queda claro, estas dificultades, pero vamos a continuar con Gysi, porque me parece que a través de este personaje podemos entender un poco el inicio de este partido después de la reunificación. Bueno, sabes que en 1990, que son las primeras elecciones en Alemania después de la reunificación, Die Linke gana un mandato directo. Un mandato directo es, bueno, sabemos que en Alemania hay el primero y segundo voto. El mandato directo es el que gana en el primer voto en un distrito y directamente manda a esa persona al Bundestag, ¿no? Claro, por mayoría simple. Eso, ¿no? Es en una elección en la que sacaron el 2,4 en el total de Alemania. Recordemos, ya votaban la Alemania reunificada, ¿no? Y fue en Berlín, más precisamente en Marzahn-Hellersdorf, que es un distrito de Berlín Este. Y bueno, lo ganó Gysi, ¿no? Con el 31%. Y luego repitió en el 94 con el 48%, en el 98 otra vez con el 46%, bueno, y en 2005, tras un breve paso por la política regional de Berlín, cambió de distrito y se fue al vecino Treptow-Köpenick, también en el este, que ha ganado en las últimas 4 elecciones con resultados por encima del 40% de los votos. O sea, para mí Gysi es claramente el político de Berlín Este más importante, ¿no? Claro, él era el presidente... Es una máquina de ganar elecciones. No, es tremendo. Era el presidente del PDS y fue elegido justo un mes después de la caída del muro, pero también era un político muy relevante para un público objetivo muy concreto, ¿no? Hay una historia que se conoce, aunque no mucho en Alemania, que es el 4 de noviembre del 89, 5 días antes de que caiga el muro, encabezó Gysi un acto con 500.000 de personas en Alexanderplatz, ¿no? En la plaza mítica al este de la ciudad, del lado comunista. Esa fue la primera manifestación no organizada por el Estado en la historia de la RDA. Bueno, es justo decir que fue autorizada también por el Estado porque no había nada de subversivo, digamos, protestaban contra la violencia, por más derechos, libertad de prensa, de expresión, reunión. Lo organizaban los trabajadores de los teatros de Berlín del Este, ¿no? Sí, un poco estuve leyendo sobre esto cuando estábamos armando este episodio, me pareció bastante interesante y se veía ahí en esta expresión, en este acto político permitido, ¿no? Porque obviamente no podemos dejar de decir que había otros no permitidos, ¿no? En las iglesias, la famosa Revolución Pacífica, pero eso se conoce más. Me pareció interesante este punto o este acto, porque ahí también se veía que el clima de cambio de época era amplio, o sea, no tenía solamente que ver con esta resistencia que decía antes de la Revolución Pacífica, sino también con otros sectores tal vez que no se sentían tan mal como podía ser el propio Gregor Gysi, que era parte, ¿no? del SD, pero que lideraba este acto un poco tal vez como hacen los políticos que pueden ver un poco más allá de su tiempo, ¿no? Y decir, bueno, me parece que por acá va la tendencia y sin saber que se iba a abrir el muro, tal vez había algún tipo de tendencia, pero sin saber que efectivamente 5 días después se iba a abrir el muro, este señor lidera esto, pide una nueva ley electoral, bueno, son muchas cosas, ¿no? que llaman la atención y que también de alguna manera chocan un poco con el accionar posterior, ¿no? Porque después de la reunificación, Gregor Gysi fue muy cuestionado, ¿no? Porque incluso hasta se lo acusó de encubrir, ¿no? Aquel accionar de la RDA. Sí, bueno, él se concentró, como decíamos antes, en un público también muy concreto, que es los que se quedaron huérfanos del régimen, ¿no? Bueno, hay que recordar que es un régimen que duró mucho tiempo y que tenía un espacio, digamos, del partido y público de la administración con mucha gente que vivía de eso también y que trabajaba por eso, ¿no? Entonces, después de la caída del muro, en los congresos del partido, Gysi pronunció un discurso en el que hablaba sobre evitar la discriminación y persecución de los empleados de la Stasi y sus familias, ¿no? Él dijo una frase que quedó para la historia, que es: nuestro partido
también se ocupa de los intereses de los ciudadanos en uniforme, ¿no? Y bueno, tal Wow. vez eso explique un apoyo tan grande para Gysi. De hecho, fue elegido presidente del partido, como dije antes, con el 95%. Y bueno, también lo que decías, ¿no? Recibió críticas por acusaciones por encubrimientos. También, como sabemos, hubo movimientos de dinero del partido fuera del país, esa historia que sabemos del dinero del SET. Y cuando se le consultó en una comisión investigadora, él optó por el silencio, ¿no? Claro, y eso es sospechoso, ¿no? O sea, está claro que nunca se pudo probar que él haya participado en alguna maniobra fraudulenta, pero al no querer declarar llama la atención. Capaz que se puede encontrar una explicación de esta idea de no declarar, de optar por el silencio en la investigación, porque tenía ya esta estrategia que mencionabas antes, ¿no? Digamos, de mi grupo objetivo son aquellos huérfanos del régimen, aunque hayan sido cómplices de actos de terrorismo de Estado, él encontró ahí su público. Eso es cuestionable posiblemente. Ahora fue su estrategia y posiblemente eso sea, al menos uno de los factores explicativos de por qué es una máquina de ganar elecciones directas en su distrito en el este del país, ¿no? Y una cosa que me gustaría mencionar también, por esta y por otras razones, tanto él como otros líderes de Die Linke, diputados federales, ya con digamos, la condición de haber sido elegido diputado federal, fueron vigilados hasta el 2014 por el organismo, la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental o de la Constitución, ¿no? Porque, claro, se lo consideraba como una posible amenaza a la democracia. Esto fue secreto. Cuando se supo, se armó un escándalo fuerte porque los diputados federales tienen inmunidad, ¿no? Y eso fue una complicación y una discusión importante, y el propio ministro Thomas de Maizière, que era en ese momento ministro del Interior, 2014, él levanta, siendo de la CDU, ¿no? De un partido que es muy crítico con Die Linke y con el pasado, igualmente evaluó que era justo levantar, ¿no? esa vigilancia, y bueno, a partir de ahí no fueron más espiados o escuchados por este organismo. Sí, pero volvamos a los 90, ¿no? Que ahí es... Bueno, Gregor Gysi continuó su carrera política. Su partido al final se terminó cambiando al nombre a solo PDS, ¿no? Que se quedó así. Qué gana de cambiar de nombre. Sí. Luego de una década como diputado federal, se postuló en las elecciones de Berlín, ¿no? En las regionales. Y en 2002 se convirtió en miembro del gabinete de Klaus Wowereit, ¿no? El primer gabinete de Klaus Wowereit, viejo conocido de este podcast, siendo ministro de Economía, Trabajo y Mujeres. Duró solo 6 meses Franco en el cargo. Bueno, se habrá aburrido. No, tuvo que dimitir de sus cargos porque fue uno de los diputados del Bundestag que había usado para sus viajes personales las bonificaciones que les daba Lufthansa, la compañía aérea, en sus viajes de trabajo. Bueno, esto supongo que les hará gracia a nuestros oyentes de Argentina y España, que alguien dimita por usar los puntos de Lufthansa en sus viajes personales, ¿no? Porque, quiero decir, el listón está bien bajo ahí, ¿no? O sea, quiero decir, está bien, en fin. Y esta vez que hubo Roth, era la segunda vez en la historia que se rompía el tabú de formar coalición con los herederos de la RDA, ¿no? Que la primera había sido en Mecklenburg-Vorpommern, ¿no? Y nada, y ahí en 2000... 10 años tardaron, ¿no? Sí, 10 años. Sí, 10 años. Y ahí pero bueno, ahí estuvo el primer gobierno Roth en Berlín. Y en 2005 Gysi se volvió a postular al Bundestag en el mítico distrito electoral de Treptow-Köpenick, y bueno, como decíamos antes, ha ganado el mando directo sin interrupciones 4 veces seguidas, ¿no? Claro, bueno, pero te voy a poner un freno ahí, porque ya estamos en 2000 y pico, me está llevando muy lejos y yo quiero volver a los 90. Bueno. Hermosa época de mi infancia. Para vos ya era adolescencia. Yo ya trabajaba casi adultez, en los 90, ¿no? ya tenía trabajo. Claro. Bueno, yo miraba dibujitos animados a mediados de los 90, y mientras que yo miraba dibujitos animados se acercaba el fin de la era Kohl. Lo que pasaba en ese momento, mientras que Kohl vivía sus últimos 8 años de gobierno, en el SPD había pequeños problemas internos. Bueno, sorpresa, ¿no? El siempre. SPD con problemas internos, raro, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? A ver, acá pasó que hubo una elección, ya la mencionamos antes, en 1990, había ido mal. En 1990 fue la primera elección en Alemania unificada, ya lo dijiste. Y bueno, ahí Kohl había
disuelto las cámaras para poder celebrar esta elección con todos los alemanes. El Partido Socialdemócrata se inclina por un candidato llamado Oscar Lafontaine. Les pido que recuerden este nombre porque lo vamos a seguir mencionando. Creo que es la segunda persona importante en este podcast, o el personaje importante en este episodio de hoy. Y él había perdido, contra el propio Helmut Kohl, había sacado 33%, que en ese tiempo era un mal número. Hoy sería la gloria infinita. Madre mía, 33%. Claro, bueno, pero en ese momento le fue mal, perdió frente a Kohl. Y la verdad que tampoco es que me sorprende, ¿no? Porque buceando un poco, viendo cómo fue la campaña, hay uno de los mensajes más importantes de la campaña que ponía uno de los carteles, decía, solo nosotros hacemos Alemania, o mejor dicho, hacemos la reunificación de forma social, ¿no? Y bueno, ya usar la palabra social en ese contexto en el cual se terminaba un régimen socialista es como complicado, ¿no? Einheit, social, todo mal. Todo mal, ¿no? Todo lo que no se podía decir se dijo. Bueno, ahí, tampoco es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Ahí también los verdes estaban fuera de lugar, que dijimos hace algunos episodios, ¿no? Hablando del clima, cuando acaba de caerse el muro y estaban en el proceso de la reunificación, y bueno, que salvo Kohl, nadie entendió de qué iba a estas elecciones, ¿no? Y bueno, ahí esas primeras elecciones, como caso curioso, es que Grüne y Bündnis 90 iban por separado, unos en el oeste, o sea, unos venían del oeste y otros del este, y compitieron por separado, y que Die Republikaner, un partido claramente de extrema derecha, sacó casi los mismos votos que el PDS, ¿no? Bueno, ahí... Claro, 2 y pico, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que yo solamente quería decir que en 1990 el SPD volvía a perder, venía mal la cosa, había problemas internos. En el 94, aparece una discusión interna, se arma la famosa troika entre los 3 líderes del partido. Estaba Lafontaine, el que acabo de nombrar, estaba Gerhard Schröder, que sería el canciller en pocos años, y estaba un tal Rudolf Scharping, que termina siendo el candidato a canciller, porque el otro candidato había declarado una cosa falsa, no sé, unas cuestiones ahí que vos decís, pero este partido no se recupera más. Bueno, sí, lo logró. El punto es que en todos estos idas y vueltas, en algún momento tocan fondo y llega la paz, ¿no? Llega la paz al partido y pueden salir adelante. Bueno, hay un acuerdo ahí entre Lafontaine, jefe del partido, y el popular, digamos, Gerhard Schröder, y no fue fácil, ¿no? Cada uno representaba una postura. Lafontaine, digamos, iba por un programa socialdemócrata tradicional, izquierdas, y Schröder quería otra cosa, ¿no? Él planteaba una continuidad con las políticas de los gobiernos de Kohl, pero un poco más moderado. Bueno, en la línea de la tercera vía de Tony Blair, ¿no? También, entonces, inspirada por las ideas de Anthony Giddens, ¿no? En resumen, Schröder quería ganar el centro y, bueno, como siempre digo, las elecciones se ganan en el centro, ¿no? O sea que, bueno, ahí Schröder tenía en parte razón. Claro, ¿no? Pero esa era o sea, ahí me marcaste las dos posturas. Uno quería socialdemócrata de izquierda, si querés, el otro quería continuidad, centro, etcétera. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esa es la parte más divertida, ¿no? Para ganar votos en todos los electorados posibles, construyen de cara a las elecciones del 98 la alianza que ponía a Gerhard Schröder, el moderado, como candidato a canciller, y a Oscar Lafontaine, el izquierdista, como ministro de Finanzas, que como sabemos es el puesto clave, ¿no? En un gobierno federal, ¿no? Así mantenían el voto al SPD, por el que ahora tenían competencia con la aparición del PDS, y le robaban votos a la CDU desgastada después de 16 años en el poder, ¿no? Y lo más divertido de esto es que arreglaron estar a la par, ¿no? Estar a la par, o sea, Lafontaine y Schröder, ¿qué significa? Sí, que iban a decidir juntos, que iban a decidir todo juntos. O sea, claro, y Oscar se lo creyó, ¿no? El amigo. Sí, bueno, lo quiso creer y así le fue, ¿no? Y la cuestión es que el SPD gana, arma la coalición con los verdes y entonces llega el baile. Claro, porque muchos se preguntarán para qué hablamos del SPD si dijimos que hoy íbamos a hablar de Die Linke, ¿no? Bueno, es que ya llegamos ahí porque nos falta el plot twist. El plot twist, como se dice ahora en todo lo que saben de series, etcétera. Un cambio inesperado, una situación que nadie podía imaginarse. Fueron, te voy a decir un número, 142 días. Apenas 142 días fue el tiempo en el que Oscar Lafontaine fue el ministro de Finanzas. Pasó algo parecido con Gysi, ¿no? Es como que no dura mucho. No, de Gysi fue menos. Gysi parecido también, 6 meses, sí, por ahí. Bueno, la cuestión es que Oscar Lafontaine parece que tuvo que abandonar el barco rapidito.
Sí, y hubo muchas idas y vueltas entre ambos, anunciaban cosas que luego el otro modificaba, también se complicó todo cuando Lafontaine quiso plantear controles en el mercado financiero. Controlar el mercado financiero, Claro, Lafontaine. exacto. Dios, qué izquierdista, ¿eh? Y se complicó todo tanto que Schröder sacó la carta de, bueno, si no les gusta me voy. Viste que muchas veces amenazamos con eso, ¿no? De, Sí. que estás esperando que te digas, no, quédate. Si te llegan a decir que sí, bueno. La cuestión es que, volviendo al relato, Gerhard Schröder, canciller, dijo, bueno, es el hoyo, punto. Elijan. De hecho, toda esa discusión fue una reunión de gabinete donde se gritaron, se dijeron cosas así, elogios, ¿no? Elogios, Sí. fuertes elogios. Amenazó con renunciar. Todo esto se conoció en el Bild Zeitung, o sea, alguien lo filtró. Claro. O sea, en la época todavía donde no existían las redes sociales y pasaban igualmente estas cosas. Y lo más divertido es que después de que se quejaran los verdes y qué sé yo, nadie desmintió que haya pasado esto. Con lo cual, la filtrada fue adrede, obviamente. Claro. Y el resultado de todo esto es que el amigo Oscar Lafontaine, que venimos digamos, teniendo acá como protagonista de esta parte de la historia, se termina yendo, pega un portazo y lo que hace es irse para el lugar de las críticas al gobierno del que él mismo pertenecía. Al régimen de Iba a Schröder, decir sí. régimen, sí. Estoy muy compenetrado con el guión. Entonces, duró 142 días Lafontaine como ministro y empezó una nueva etapa. Sí, la etapa de convertirse en el enemigo del canciller, ¿no? Directamente, o sea, con Kosovo, con la política social, con los valores socialdemócratas, Schröder hacía todo mal, tan mal que Lafontaine creó su propio partido en 2005 para justamente competir en las elecciones de ese año, que son las que Schröder perdería frente a Merkel, ¿no? Claro, ese partido es muy importante, aunque nadie se acuerde ya de él, pero es muy importante, se llamó Die Wahlalternative. Atención con ese nombre. Die Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, es decir, alternativa electoral por el trabajo y la justicia social. Y básicamente el tema, o sea, como todo partido flash party, ¿no? Que nace por un issue concreto, era la crítica a la cuestión económica. Agenda 2010, que después, no sé, podemos explicar un poco de qué se trata, y el Hartz IV, ¿no? Las dos cosas son cosas, tal vez para el que por primera vez lo escucha es raro, pero en Alemania es clave para entender una época de la política contemporánea de este país. Bueno, pues aprovechamos y lo repaso rápido, ¿no? La archiconocida y nombrada Agenda 2010 es básicamente un conjunto de reformas aprobadas por el gobierno rojiverde del canciller Schröder, que para algunos fue la clave para sanar al enfermo alemán, la economía alemana que entonces estaba muy mal, y para otros la gran traición del SPD a sus votantes tradicionales, ¿no? La clase trabajadora, digamos, o las personas más humildes. Podríamos decir que también puede ser la opción de las dos cosas, ¿no? No sé. Sí, bueno, puede ser las dos. No sé. Con ella se institucionalizó la precariedad a través de los minijobs y todo este lío, y se optó también por relegar a una parte de la sociedad alemana a la dependencia de la ayuda social conocida como Hartz IV, ¿no? Una ayuda que es una tabla de salvación para quien tiene dificultades, pero que desde el punto de vista económico, en mi opinión, y social, es todo menos eficiente, ¿no? De hecho, y psicológico. Y psicológico también. De hecho, los verdes plantean, es un proceso de estigmatización también personal, ¿no? Los verdes, de hecho, plantean eliminarla y crear un ingreso mínimo vital, y el SPD, aún, tantos años después, no ha sido capaz de superar ese trauma y construir un discurso coherente sobre el tema, ¿no? Esto lo digo yo, pero Angela Merkel en 2007, ya canciller, a la mitad de su primera legislatura, dijo en un debate parlamentario que Alemania tenía las mejores cifras de empleo desde la reunificación y reconoció que eso era en parte fruto de la agenda impulsada por su antecesor Gerhard Schröder, ¿no? Claro, ese es el gran dilema de la socialdemocracia, ¿no? De hecho, tendríamos que hacer un episodio hablando solo de esto, porque ahí tienen como una especie de problema de identidad. Quieren reconocer que fueron los artífices de la Agenda 2010 con sus beneficios, si querés, por ejemplo, esto que acaba de leer sobre Angela Merkel en 2007, pero al mismo tiempo rechazan las consecuencias negativas hacia lo que sería su sujeto político, ¿no? El objeto de su discurso, de alguna manera el trabajador, el vulnerable, etc. Entonces ahí como que hay una especie de situación de borderline, ¿no? De que querés ser las dos cosas y no podés, ¿no? Como partido político, digo. Y creo que ahí se explica bastante el desastre que a partir de ahí empieza a ser la socialdemocracia, que pierde la mitad de los votos, o sea, en términos absolutos. 10 millones de votos menos. Un problema de identidad sin resolver.
Y no parece que en esta campaña tampoco lo vayan a resolver, ¿no? Pero bueno, si quieres volvemos a Sí, a la no nos historia, metamos ¿no? ahora en la campaña de ahora, que tenemos bastante para decir. Olaf Scholz sacó un spot que tenemos que en algún momento hablar de eso, pero bueno, no nos vayamos por ahí. Volvamos a esta historia que me parece súper interesante. Estábamos entonces con Lafontaine fundando su partido, que en ese año, 2005, que fue el año en el que efectivamente Gerhard Schröder pierde, se genera una alianza muy importante para entender efectivamente la base de Die Linke como partido político que conocemos hoy, y es la alianza entre Lafontaine y el partido PDS, que no sé si se acuerdan, lideraba el amigo Gregor Gysi. Es decir, Gysi y Lafontaine se unen para formar una nueva alianza llamada, bueno, lo voy a decir muy rápido, Wahlalternative für Arbeit und Gerechtigkeit und so weiter und so fort, Linkspartei PDS. Eso sería, digamos, todo el nombre de esta alianza. Y no les cabían los candidatos en la papeleta, porque con ese nombre... Lo importante, ¿sabes qué es? Que lograron su objetivo, el de Lafontaine. Bueno, ¿qué? ¿Vas a decir que ganaron las elecciones? No, ¿cómo te voy a decir que ganaron? Un objetivo mucho más realista. Que te diría que casi califica de venganza estilo telenovela, ¿no? Como estamos contando un poco esto. Emocional. Le arruinaron la elección a Gerhard Schröder. ¿Por qué? Porque los 8,7 puntos que sacó esta alianza entre Lafontaine y Gysi, en esta nueva izquierda que aparecía, son los puntos que apenas con la mitad de eso le hubiese alcanzado a Schröder para ganarle a Merkel y continuar en el gobierno con los verdes. Sí. Era muy fácil. Sí, ahí es como esta alianza de izquierdas, ¿no? Termina convirtiéndose en el puntapié inicial para la era Merkel, ¿no? A la que ahora estamos poniendo fin, ¿no? Ironías del destino. Pero bueno, para retomar el hilo y abandonar definitivamente la socialdemocracia, como han hecho muchos votantes alemanes, te diré que en el año 2007, ¿no? Nace oficialmente Die Linke, la traducción es fácil, la izquierda, ¿no? Así como la conocemos, ¿no? Una fusión entre ese partido de nombre larguísimo. No lo vas a decir. No lo voy a decir. Basque. Y el PDS, ¿no? La verdad es que empiezan bastante bien. Se notaba una necesidad de votantes de izquierdas de castigar al SPD. En Bremen, que es una ciudad puerto, pues 8,4. En Hamburg, 6,4. En Niedersachsen, 7,1. Incluso en Hessen, ¿no? Con 5,1. Conservadora Hessen. Sí, ahí proponen tolerar un gobierno del SPD, es decir, abstenerse para que gobierne el SPD con los verdes, creo que era, lo que hubiese sido un terremoto político, ya que todavía no se había roto aquel tabú de ver a los poscomunistas, ¿no? O parte de ellos habilitando un gobierno, y menos en el oeste, ¿no? Que era donde estábamos hablando ahí. Claro, totalmente. Imagínate lo que hubiese sido eso, ¿no? Y bueno, pero ese intento no funcionó. Lideraba en ese momento el SPD Ypsilanti, una figura política muy importante de la socialdemocracia que después termina en el olvido, como pasa con muchos que en el SPD. Pero igualmente ahí es importante decir que no se corta la racha de Die Linke, sino que fue el puntapié inicial, porque después llegan las elecciones regionales del este, ¿no? Estamos hablando de principios de los años 2000, ¿no? Después de 2005, ¿no? Entonces ahí llegan una serie de elecciones regionales que se dan casi todas, creo que en 4 de las 5 regiones de la ex RDA, en 2009, todas juntas el mismo año, y sacan en todas arriba del 20%, ¿no? Son números que, con la excepción de Thüringen, que después vamos a hablar un poquito de eso, nunca más lograron conseguir. Fue como el punto más alto de Die Linke histórico, ¿no? En ese momento. Sí, ¿no? Y ahí es con el ánimo bien arriba, es Die Linke en el 2009, se presentan a las federales y logran su mejor resultado histórico, 11,9, casi 12 puntos, ¿no? Ahí la contracara es un SPD desangrado con el peor resultado de su historia, el 23%. Luego había otro peor, pero bueno, eso es otra. Sí, dijimos que no hablábamos más de. Sí, perdón. Sí. Mirando los datos de aquel año, las encuestas marcaban que el 60% del voto de Die Linke era por decepción con otros partidos, digamos, y solo el 39% por convicción, ¿no? Lo cual marca bastante el perfil como partido protesta, que comienza también a cristalizarse en todos los discursos y expresiones de sus líderes, ¿no? Claro, y ya que aparece este elemento de la decepción, necesariamente tenemos que hablar de un tercer personaje en esta historia. Ya hablamos de Gregor Gysi al principio, ya hablamos de Oskar Lafontaine como aquel que abandona la socialdemocracia y digamos, se une a Gysi para armar lo que es hoy Die Linke, pero tenemos que ahora hablar de Sarah Wagenknecht. Y no podemos no dejar de mencionarla si de verdad queremos entender lo que es Die Linke hoy, porque ella le aporta algo nuevo.
Justamente a partir de esos años que estábamos hablando, década del 2010, inicio de 2010, surge esta nueva líder de Die Linke que se transforma en una figura muy atractiva, especialmente para los talk shows, ¿no? De los talk shows alemanes, estos que en ese momento también empiezan a aparecer mucho más que antes, o al menos con otro tipo de estética, ¿no? Con otro tipo de discusión. ¿Por qué? Porque ella funcionaba bien ahí y porque ella tiene un estilo más bien populista de discurso, es decir, servía para activar pasiones. Sabemos que digamos, la base de aplicar el discurso populista es dividir a la discusión en dos grupos homogéneos, los malos, los buenos, la élite corrupta y el pueblo puro, y bueno, ella lo hacía muy bien, y como vos siempre decís que la política alemana es muy aburrida, ella lo que traía era un poco de interés, ¿no? Digamos, o de discusión, de debate, para bien o para mal, ¿no? Eso lo evalúa cada uno. Sí, ella y bueno, también aprovechó el momento de esa época, ¿no? En la que había más programas también de televisión, digamos que mezclaban la información con el entretenimiento, ¿no? El infotainment ¿no? Y bueno, aparte, pues bueno, Lafontaine y Wagenknecht se casaron también, ¿no? Sí, son pareja de 2011, se casaron en 2014, y te diría que ellos dos, junto a Gregor Gysi, fueron y son las figuras más importantes de Die Linke, al menos en los primeros 25 años, ¿no? Desde la reunificación. Sí, para decir algo más sobre ella, Wagenknecht, Sarah Wagenknecht, ¿lo digo bien? Sí, bueno. Fue la iniciadora de un movimiento que pretendía ser la oposición a AfD, ¿no? Un intento de generar, digamos, en clave española, un Podemos o un Syriza en clave griega aquí en Alemania, ¿no? Es decir, un populismo de izquierdas. Sarah había conseguido el apoyo de sectores de la izquierda del SPD y de algunos fundis de los verdes, ¿no? Y bueno, sonaba muy bien, pero bueno, la idea duró muy poco, ¿no? Todo giraba en torno a ella y bueno, su performance es muy atractiva para la televisión, pero con eso no alcanza solo. Claro. ¿No? ¿Sabes que hace poco sacó un libro, este año, que se llama Die Selbstgerechten, ¿no? Y que de alguna manera lo que hace es un poco poner sobre la mesa esta discusión que se está dando ahora en algunos sectores de la izquierda, ¿no? De la cuestión de la política de la identidad, ¿no? De esto del idioma, de cómo manejar el idioma, o qué comer, o qué sé yo. Lo que dice básicamente es que, digamos, se opone a esto que plantean algo que ella denomina como los sectores económicamente privilegiados de la izquierda, que tienen tiempo y tienen dinero para poder pensar en esos debates, como te decía antes, ¿no? El uso del lenguaje, o si podemos hacer o dejar de hacer X cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construyen identidades que para ellas son microidentidades, por la cantidad de gente que se puede sentir apelada por eso, ¿no? Y para ella es un despropósito que esa izquierda intelectual, ¿no? Que está pensando en estas cosas, según ella, superfluas, no ponga el foco en temas como, por ejemplo, la distribución injusta de la riqueza. Y acá otra vez aparece lo que dije antes, ¿no? La élite egoísta, privilegiada, en este caso de izquierda, claro. Contra el pueblo puro, vulnerable, ¿no? Populismo de manual, básicamente. Claro, bueno, ahí estás también trazando tres tipos de izquierdas que hay en la actualidad, ¿no? Digamos una izquierda tradicional de clase trabajadora que se ha ido perdiendo ese vínculo, que sería la socialdemocracia, ¿no? Una izquierda, digamos, más vinculada con la precariedad, ¿no? Con lo precario, con ese tipo de sujeto político que sería Die Linke, y una izquierda más postmaterialista, ¿no? Que estaría también entre los verdes, y bueno, que son tres. Ahí no sé si hay hueco para tres izquierdas en el mundo, pero bueno, en varios países existen y bueno, se complementan de alguna manera, ¿no? Pero, en fin, estaba viendo la lista de corrientes y facciones dentro de Die Linke, y hasta 2010 Sarah Wagenknecht estuvo en la denominada Kommunistische Plattform, ¿no? Ajá. Sí, luchan por el legado marxista y un socialismo real que aprendió de los errores del pasado. Bueno, está bien que le reprocha a la izquierda intelectual que se ocupe de cosas postmateriales, pero bueno, ella también se podía ocupar de otras cosas que no sean el pasado, ¿no? Pero bueno, se fue de ahí, no sé dónde estará ahora, pero me llamó la atención, Franco, que en Die Linke hay 10 facciones. 10 facciones. Sí, eso mismo que escuchas. 10 grupos con sus propios estatutos, programa, objetivos, ¿no? Van desde el marxismo ortodoxo a posiciones más moderadas, digamos reformistas. Tienes a los anticapitalistas, a los socialistas, a los ecologistas, a los marxistas. Bueno, podría seguir, ¿no? Sí, estoy viendo acá la lista que me pasaste. Hay algo que se llama Marx
21, o sea, Max 21. Sí, esos son los trotskistas, pero no están reconocidos por la cúpula de Die Linke, ¿no? Pero bueno, no lo hagamos más complicado de lo que ya es, ya que tú hablaste de Sarah Wagenknecht, déjame a mí ahora presentar a otro personaje importante de Die Linke, ¿no? Bueno, pero ya hablamos de los 3 más importantes, ¿no? Sarah Wagenknecht, Oscar Lafontaine, Gregor Gysi. Ya está. No, pero te faltó Bodo Ramelow, ¿no? Bodo, es verdad. El cuarto. Político de Die Linke, que en términos electorales es el más exitoso del partido, ¿no? Claro, el ministro presidente o gobernador de Thüringen, en el este. Sí, ese mismo. De hecho, es el primero y hasta ahora único líder de un estado federado alemán de Die Linke, ¿no? Logró más del 30% en la última elección y fue protagonista también de aquel escándalo que hemos contado varias veces de Thüringen, en donde un diputado de los liberales fue elegido presidente con los votos de la CDU y AfD, y a los pocos días tuvo que dimitir y se convocaron, se eligió se volvió a elegir a Bodo Ramelow porque, Merkel, entre otras, dijo que era inaceptable, ¿no? Pero, ¿a qué no sabes a quién entrevista justo en el Die Zeit de esta semana? No me vas a decir que Die Zeit entrevista justo a Ramelow el día que decidimos hacer un episodio de Die Linke. Sí, genau, así mismo. La simbiosis entre Die Zeit y el fin de la Merkel ya es total, no sé. Pero acá lo digo en serio, no estoy actuando, no hay forma de que esto sea real, porque no sabíamos que Die Zeit iba a hablar de él esta semana. ¿Qué vamos a saber si esto lo decidimos la semana pasada? Sí, es una entrevista que no va en las páginas de política, sino en una sección que a mí me encanta, que es Meine Schule des Lebens, la escuela de mi vida, ¿no? Digamos, donde personas conocidas cuentan con su experiencia en la escuela o de pequeños, ¿no? Y ¿sabías que Ramelow tuvo dislexia? Ajá. Y esto le generó muchos problemas en su etapa escolar. Cuenta que recibía un 6 tras otro, ¿no? 6, para los que no son o no viven en Alemania, es la peor nota que hay en Alemania, ¿no? El 1 es la mejor, el 6 es la peor. Y él y Michael Müller, el alcalde de Berlín, son los 2 únicos ministros presidentes sin carrera. Y eso en el país del culto al doctor es un problema, ¿no? Sí. Incluso algunas hasta terminan haciendo plagio para tener un doctorado y así. Bueno. Pero ¿sabés qué? Leyendo sobre Bodo Ramelow también encontré una historia que no conocía, que tiene que ver con la región de él, que es la de Bernhard Vogel, que fue un político de la CDU, ministro presidente en Rheinland-Pfalz entre el 76 y el 88, que justamente había sucedido a Helmut Kohl en ese cargo, que había sido en su momento el ministro presidente de ahí, y que durante 4 años, y que 4 años después fue ministro presidente también de Thüringen. ¿Cómo? Presidente de regiones diferentes. Eso no puede ser, es muy raro, Franco. Sí. Muy raro, pero ¿qué tiene que ver además con Bodo Ramelow, aparte de que ambos hayan ostentado la presidencia de Thüringen? Bueno, que Ramelow, después de que se murió su papá, se mudó con su familia de Niedersachsen, donde había nacido, a Rheinland-Pfalz, y ahí empezó en una escuela de un pueblo, en el que una maestra lo ayudaba mucho por esto de la dislexia que vos decías, que vos explicabas recién. Le fue un poco mejor, pero 3 años después el Ministerio de Educación de ese estado aprobó una reforma que terminó por cerrar esa escuela donde estudiaba el pequeño Bodo Ramelow. Bueno, sigo sin ver la conexión. Y que el que aprobó esa reforma, que era ministro de Educación, fue este señor Bernhard Vogel, que termina siendo después presidente de Thüringen. La región entonces ahí le pudo decir, usted me sacó de la escuela, ¿no? Y ahora soy yo el presidente de la región. Sí, hay como una reivindicación de esas de las películas, ¿no? Sí, eso es. Bueno, el caso es que Ramelow comenzó a trabajar en el Karstadt, que es un centro comercial muy querido por los alemanes, y terminó haciendo carrera como sindicalista, ¿no? Ahí aprendió técnicas de negociación que le llevaron a representar al PDS en las negociaciones con el partido de Lafontaine en 2005, claro. ¿No? Fue el que lideró las negociaciones, ¿no? Sí. De hecho, también él, como decíamos antes, también incluso estuvo vigilado por el Verfassungsschutz, que es esta Oficina Federal de Protección de la Constitución, porque habría tenido contactos en los 80 con el Partido Comunista Alemán, ¿no? El KDP, que estaba prohibido, o que estaba prohibido. Me van a perdonar los señores del Verfassungsschutz, pero de tanto observar a tanta gente, al final acaban por no observar a nadie, ¿no? Porque, es como... Una vez vi a uno del Partido Comunista por la calle, me tienen que observar. Claro, no sé, es interesante una de las declaraciones más famosas de Ramelow, ¿no? Por ejemplo,
hay una discusión en Alemania muy fuerte de quién define o no a la RDA como un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede de alguna manera establecer dónde está parado tal partido, ¿no? Si de alguna manera está por fuera de lo que sería lo democrático, ¿no? Y claro, hay mucha gente de Die Linke que no define a la RDA como un Estado que no fue de derecho en su momento, ¿no? Entonces él dijo que, según él, la RDA no era un Estado de derecho, pero tampoco era lo contrario. Es decir, es medio raro. Habría como un estadio en el medio, que entre no ser un Estado de derecho y ser un Estado de derecho, que no queda del todo claro. Es un poquito más, si querés, de lo que otros opinan, que están plenamente en contra de cualquier crítica a eso, pero igualmente sigue sin ser algo que deje conforme a todos aquellos que de alguna manera critican, ¿no?, esa postura. Y bueno, y así es como a Die Linke siempre le cuesta terminar de establecerse como partido político aceptado por todo el resto del espectro. Claro, Franco, pero es que eso tiene que ver también con su clientela. Ellos dicen este mensaje para mantener una clientela que en el este claramente es en parte nostálgicos, ¿no?, del régimen, ¿no? Franco, Bodo Ramelow también dijo que las leyes laborales, ¿no?, de la DDR eran bastante mejores que las de Westdeutschland, ¿no?, de la Alemania del Este, y en eso un poco le doy la razón, pero bueno, en fin. Yo creo que hemos hecho un buen repaso a Die Linke, ¿no? Histórico. Hemos hablado también de todos los protagonistas. ¿Te parece que complementemos con la aportación de un periodista que conoce muy bien el partido? Hagámosle un par de preguntas a Ángel Ferrero, que es periodista freelance y traductor en Barcelona. Colabora con el Diario Público, El Salto, Política Exterior, y desde hace poco también con Krass and Konkret y Jacobin, ¿no? Fue corresponsal, de hecho, también en Berlín, en Moscú. Y bueno, le hicimos un par de preguntas. Sí, vamos con la primera, si quieres. La primera es que tiene que ver un poco también con la historia, pero con el momento actual. ¿Por qué es necesario un partido como Die Linke en la política alemana? ¿Y cuáles son o han sido sus contribuciones o los temas que defiende que otros partidos no? En líneas muy generales, podría decirse que un partido político es necesario en la medida en que representa de manera efectiva los intereses de distintos sectores sociales. La izquierda nació de la fusión de dos partidos. Por una parte, gracias a esa fusión, la izquierda logró unificar a diferentes corrientes en un mismo partido. Esa, creo yo, sería la primera contribución. La otra son los temas que defiende, medidas sociales que van desde la derogación de las reformas y ajustes estructurales del gobierno rojiverde, con todo el impacto negativo que tuvo eso en el Estado social alemán, hasta la limitación de los alquileres, por la que ha recibido pues una mayor atención en los medios de comunicación recientemente. Gracias a todo esto, la izquierda ha conseguido afianzarse en el sistema de partidos alemán como una formación que se encuentra a la izquierda de socialdemócratas y verdes. Además, yo también añadiría que es la única fuerza en el Bundestag que defiende que Alemania vuelva a la política exterior de posguerra, renunciando a las intervenciones militares en el exterior, y que también pide la salida de la OTAN. Sí, eso es cierto, esa parte de la parte que tiene que ver con lo militar es una de las cosas que les diferencia clásicas, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Es un partido que habla de luchar contra la precariedad, acabar con la precariedad en el mundo laboral, bajar los alquileres, digamos, un partido que opta por no intervenir en guerras, por una vía más pacifista a nivel diplomático, pero sin embargo sigue teniendo muchos problemas para penetrar en más electorados del que históricamente tiene, ¿no? Sobre todo en el oeste. En el este sí que tiene una penetración grande, pero en el oeste todavía queda, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con lo que decía, los temas que defiende, con una pregunta de actualidad que le hacemos, ¿no? La posibilidad de formar una coalición de izquierdas a nivel federal tras las elecciones de septiembre. A ver qué nos dice Ángel. Hay motivos ideológicos y luego hay motivos políticos. El motivo ideológico es el pasado de la izquierda, o más exactamente del Partido del Socialismo Democrático, y todos los vínculos personales que tenían sus miembros con la República Democrática Alemana. Ese sería el tabú. Pero, como decía antes, es más un argumento ideológico que otra cosa.
Y en cuanto a las resistencias a esta coalición, pues las hay, como decís, en todos los partidos. Los motivos coinciden un poco con los de la respuesta anterior. Sus propuestas en materia de política social, que obligarían a los socialdemócratas y a los verdes a desdecirse de lo que aprobaron años atrás, serían unos, y luego los otros serían su política exterior, que es considerada como una gran línea roja que nadie quiere cruzar, ya sea en un sentido o en otro. En la izquierda también hay resistencias y de esto se habla menos en los medios de comunicación. Yo pienso sobre todo en Sarah Wagenknecht y en otros políticos que rechazan un tripartito por diferentes motivos. De todos modos, quien más defiende ahora mismo un tripartito con socialdemócratas y verdes es la misma izquierda. Los socialdemócratas parecen algo más abiertos a esa posibilidad, mientras los verdes prefieren gobernar con los conservadores, incluso si resultan ganadores de las elecciones. Obviamente el establishment alemán, es decir, las élites económicas y los principales medios de comunicación, están radicalmente en contra. Y incluso teniendo en cuenta que la capacidad de influir de la izquierda en una coalición como esta, pues sería muy poca. Claro. Ahí es interesante lo que cuenta, porque así como decíamos antes, que Bodo Ramelow dice lo que dice sobre la RDA para mantener a su clientela o a su electorado, ¿no? O Gysi en su momento habiendo dicho eso del defendemos también a los uniformados, no hay que perseguir a los de la Stasi, etc. También me parece que hay que ubicar a este discurso del Partido Verde en medio de la campaña, cuando están consolidándose como líderes en las encuestas. Abiertamente decir que ellos irían con Die Linke sería hacerle un favor gigante a la competencia, a la CDU, ¿no? Entonces, también es entendible que no sea el partido que esté más entusiasmado, al menos en el discurso, en armemos un gobierno de izquierda, rompamos el tabú, que Die Linke sea parte de lo que queremos hacer. Y también es cierto lo que comenta Ángel respecto de la posición de la política internacional. Creo que ahí hay un punto que es muy difícil de conciliar, ¿no? Y alguno de los dos va a tener que ceder, y si los verdes son los que ganan la elección, bueno, son los que tienen más, si querés, legitimidad para decir, no, hay que ir por esta línea, ¿no? Ustedes tienen que ceder, así que no sé. Eso es complicado. Un tema clave, y se lo preguntamos también en la última pregunta que le hacemos, pero bueno, quería comentar que hace unos días han elegido a sus candidatos para las elecciones, Die Linke, ¿no? Siempre van con dos, digamos, una mujer y un hombre. En este caso, la mujer será Janine Wissler, que es la copresidenta de Die Linke, digamos, del sector más intransigente o con menos ganas de negociar del oeste de Alemania. Y el otro candidato será un viejo conocido, Dietmar Bartsch, que es el presidente de la fracción, ¿no? Bueno, con ellos dos irán a las elecciones. Y esto que decía Ángel, que me parece muy interesante, al final tiene que ver con la parte más social, ¿no? El exigirle al SPD, sobre todo porque Die Grüne ni siquiera pesa sobre ellos, que renuncia, ¿no?, a todo aquello de la Agenda 2010 y el Hartz IV y todo esto, y la parte de internacional, en la que yo creo que ahí van a poner más problemas los verdes, ¿no? Pero bueno, se lo hemos preguntado a Ángel Ferrero, que es un poco el tema de la condición sobre el tema de la OTAN, que sea algún sector de Die Linke dispuesto a cambiar de opinión al respecto, y también sobre si Die Linke puede poner alguna condición, ¿no?, para que hubiera ese posible pacto que parece muy lejos de ser, ¿no? Sobre esta misma cuestión hubo meses atrás un debate muy acalorado en la izquierda. El debate empezó después de que Gregor Gysi, que había sido el presidente de la izquierda y ahora es el portavoz de política exterior del grupo parlamentario, se mostrase partidario de aparcar esta reivindicación. Fue eso y un borrador sobre política exterior lo que dio pie a este debate en las páginas de Neues Deutschland, Junge Welt y otros periódicos. La oposición a la OTAN es una seña de identidad del partido, hasta el punto que mucha gente considera que si renunciasen a esto, el partido entraría en crisis y sufriría una escisión, probablemente liderada por Wagenknecht, algo que la verdad no es nada descartable. Luego hay quien acusa a la izquierda de falta de pragmatismo por no dejar momentáneamente de lado esta cuestión y entrar en un gobierno tripartito que permita aprobar medidas sociales que en verdad son muy necesarias en Alemania, con el impacto que además tendría todo esto en Europa.
Y al contrario, hay quien cree que de ceder no habría ningún partido político representado en el Parlamento que se opusiera a la OTAN. Desde luego lo que es un debate abierto y será interesante de seguir. No parece, por otra parte, que plantear esta cuestión sea una estratagema de los verdes para evitar dar pasos, como decís, hacia una coalición con la izquierda. Más que nada porque los verdes son uno de los partidos que se toman más en serio lo de pertenecer a la OTAN y hasta me atrevería a decir que es el que más se lo toma en serio, porque los socialdemócratas, perdón, y los conservadores están, por ejemplo, más dispuestos a llegar a acuerdos con Rusia. En cuanto a la capacidad de la izquierda para poner condiciones, eso siempre dependerá de los resultados que obtenga las elecciones y de las negociaciones posteriores para formar gobierno. Y ahora mismo la verdad es que las encuestas no dan muy buenos resultados a la izquierda. Eso por empezar por algún sitio, pero es que además no hay intención de los verdes ni de los socialdemócratas para formar gobierno con ellos. Y además, si tuvieran esa intención, la izquierda sería el partido con menos fuerza ahora mismo para poner condiciones. Y tampoco cuenta con el apoyo claro de la calle. Esto es, de los sindicatos y de los movimientos sociales. Así que no veo que la izquierda tenga ahora mismo la capacidad de poner condiciones en unas hipotéticas negociaciones de coalición. Interesante. Que es claro, Ángel, ¿no? Sí, clarísimo. Esta parte que dice, ¿no? Hay gente que apuesta por ser más pragmática, es decir, ponemos por delante el debate sobre la OTAN de la necesidad de entrar al gobierno y hacer políticas sociales y revertir la precariedad en el mercado laboral en Alemania y bajar los alquileres, etcétera. O sea, eso también es un poco política de los que se la pueden permitir, ¿no? Que dice la Sara. Claro. ¿No? Entonces, quiero decir, ese dilema lo tienen que resolver, ¿no? Yo te voy a preguntar algo que vos siempre preguntás cuando hablamos de otros partidos y se tocan estos temas, entre comillas, que le importan a la gente, ¿no? El tipo que gana una miseria o que tiene Hatzfia o no sé dónde está perdido ahí en algún pueblo, ¿sabe qué es la OTAN? ¿Y le importa si Die Linke, entre comillas, traiciona sus principios de no estar en la OTAN o de que Alemania no esté en la OTAN? No sé, es raro eso también, ¿no? Le da igual completamente la OTAN. Yo creo que este es un debate de dirigentes, no es un debate de votantes ni de ciudadanos, ¿no? Y ese es un problema que tienen a veces los partidos, que debaten sobre lo que les interesa a los dirigentes. Y obviamente los votantes de Die Linke, otra cosa es que internamente en el partido pudiera haber una escisión por este tema, porque no se pongan de acuerdo, pero a los votantes de Die Linke, si les dicen, mira, que vamos a entrar al gobierno con este programa, vamos a resolver este tema, este problema, etcétera, y lo de la OTAN lo vamos a dejar por el momento aparcado, obviamente estarían a favor, o sea, yo estoy seguro. Incluso si se hace una asamblea de militantes también, yo creo. Pero bueno. Tal vez tiene miedo de perder ese voto del descontento, ¿no? Digo, de dejar de ser el partido que aglutine el voto de aquel que no quiere al supuesto establishment. Pues ya no sé ni siquiera si son eso, Franco, muy bien. Porque la verdad es que habría que estudiar bien cómo es ahora el electorado de Die Linke, pero bueno, en general es un partido que no ha cambiado mucho, a pesar de que ha cambiado mucho de nombre, que digamos tiene una imagen un poco del pasado, mientras que otros partidos se han modernizado de alguna manera, ¿no? Tanto en la imagen como en los mensajes. Está muy anclado también en su fortaleza en el este, por lo tanto el ligazón con la RDA sigue presente, ¿no? Y les penaliza, y desde luego son incapaces, digamos, de penetrar en otros electorados diferentes a los que son sus públicos principales, ¿no? Entonces, eso te iba a decir, que en los exit polls de las últimas regionales, incluso en el este, la estructura etaria, digamos, la población joven no está cerca de Die Linke, al contrario, la estructura etaria del partido tiende a ser envejecida, ¿no? Sí, gente mayor que ya les lleva votando desde hace tiempo y que, bueno, en fin, sobre todo en el este. Pero bueno, hemos hecho un buen capítulo, ¿no, Franco? Sí, la verdad que fue un capítulo que merece la pena guardar, porque sería de alguna manera
entender qué es Die Linke, a dónde viene y con un poquito de dónde viene y con un poquito de actualidad, ¿no? Que también sirve para ubicarlo en la situación actual. Bueno, yo espero que la audiencia disfrute tanto como nosotros haciendo este episodio, que quedará en la hemeroteca, mejor dicho en la fonoteca. Y Franco, me he quedado pensando de que en 2025 Bodo Ramelow podría ser el candidato de Die Linke en las elecciones federales. Tampoco falta tanto, ¿no? No, para el eso. El niño que superó la dislexia. Bueno, entonces Raúl, es hora de ir cerrando este episodio. Como decías vos, la pasamos muy bien haciéndolo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Nos despedimos y nos vemos en una semana, como siempre. Muchas gracias a todos por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden suscribirse en Spotify o en cualquier plataforma que utilicen para escucharnos. Cuídense mucho. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, dime, Franco. ¿Vamos a volver a hablar de Merkel en el podcast que se llama El Fin de la Era Merkel alguna vez? Sí, es verdad. Y te gustaría, igual podríamos hablar de Merkel y Latinoamérica, ¿no? Puede estar bien el tema. Bueno, dale, vamos a intentarlo. Venga. Chao, Raúl.